Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos secretos, chismecillos, por supuesto, la verdad detrás de todo lo que nos intriga del mundo del espectáculo, y, específicamente, del apasionante mundo de las series turcas. Ya saben que soy su amiga, la que siempre está al tanto de todo y que no se guarda nada. Hoy, tengo un tema que, créanme, está que arde. Como pudieron leer en el título, y si están aquí, imagino que es porque les interesa. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, sino que vamos a sumergirnos en el misterio de Mujer Difícil. ¿Qué significa realmente? ¿Por qué se habla tanto de esto? Y, sobre todo, la verdad al descubierto sobre lo que pasó entre Kerem y Hande. Así que, agarren sus palomitas, preparen sus tazas de té o café, y acompáñenme en este viaje. Prometo que va a estar lleno de revelaciones, de análisis y, por supuesto, de mucho chismecito jugoso. Y, antes de empezar, no puedo dejar de pedirles. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos los que sean fanáticos de las series turcas y que, como ustedes, estén ávidos de saber la verdad. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Bien, ahora sí, al grano. Vamos a hablar de Kerem y Hande. Para quienes vivan en una cueva, les refresco la memoria. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja estrella de la exitosa serie Love is in the Air, o como se le conoce en español, Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era, digamos, explosiva. Y esa química, señoras y señores, traspasó la pantalla. Se enamoraron, fueron novios, y bueno, la historia parecía sacada de un cuento de hadas. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo es que la historia de amor terminó? Y, sobre todo, ¿qué tiene que ver todo esto con el concepto de mujer difícil? Primero, vamos a desglosar un poco el contexto. El éxito de Love is in the Air fue inmenso. La serie conquistó corazones en todo el mundo. Kerem y Hande se convirtieron en ídolos, en la pareja perfecta, en el sueño de muchísimos fans. Su relación, obviamente, generó un interés brutal. Los paparazzi los perseguían, cada foto, cada declaración, cada gesto era analizado al milímetro. La presión era enorme. Este nivel de escrutinio constante, de estar bajo el ojo público las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puede desgastar cualquier relación, por muy fuerte que sea. Imaginen la dificultad de mantener la autenticidad y la privacidad cuando cada aspecto de sus vidas se convierte en un tema de debate público. Pero, ¿qué pasó entre ellos? ¿Por qué terminaron? Oficialmente, nunca hubo una explicación clara y concisa. Hubo rumores, especulaciones, pero nada concreto. La prensa turca, como siempre, sacó a relucir lo suyo. Y aquí es donde entra el tema de la mujer difícil. En la cultura turca, y lamentablemente en muchas otras culturas, existe una etiqueta, un estereotipo, que se aplica a las mujeres que son percibidas como exigentes, con carácter fuerte, que saben lo que quieren y que no se conforman fácilmente. A estas mujeres, a menudo, se las tilda de difíciles. Y, créanme, esa palabra lleva consigo una carga negativa, una connotación de control, de manipulación, de ser demasiado para el hombre. Es una forma de castigar la independencia y la ambición femenina, de intentar reducir a la mujer a un rol más sumiso y complaciente. Es un reflejo de una sociedad que, en muchos casos, aún no ha abrazado la igualdad de género en su totalidad. En el caso de Hande, comenzaron a circular rumores de que ella era una mujer difícil. Se decía que era exigente con Kerem, que controlaba sus decisiones, que no permitía que hiciera ciertas cosas. Se filtraron supuestas fuentes cercanas, que hablaban de discusiones, de celos, de desencuentros. En resumen,
Se pintaba un retrato de Hande como la mala de la película, la que, con su carácter fuerte, había destruido la idílica relación. La prensa turca, conocida por su afán sensacionalista, no dudó en alimentar estas especulaciones, creando una narrativa que favorecía una imagen más tradicional y menos amenazante para el público. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Aquí es donde entramos nosotros, los detectives del chisme. Es importante analizar la información con perspectiva, con ojo crítico. Primero, ¿quiénes eran esas fuentes cercanas? ¿De dónde venían? ¿Qué intereses tenían en juego? Muchas veces, los medios de comunicación, buscando sensacionalismo y clics, distorsionan la realidad y construyen narrativas que favorecen a uno u otro lado. La información proveniente de fuentes cercanas suele ser altamente cuestionable. A menudo, son personas con segundas intenciones, ya sea por envidia, por querer obtener notoriedad, o simplemente por participar en el circo mediático. Es fundamental preguntarnos si estas fuentes son imparciales y si sus declaraciones están respaldadas por pruebas concretas. Segundo, es justo etiquetar a una mujer como difícil simplemente porque tiene carácter, porque es independiente, porque sabe lo que quiere. Porque a menudo, las mismas características que se aplauden en los hombres, se critican en las mujeres. La respuesta es simple: machismo. La sociedad, lamentablemente, todavía no está preparada para aceptar a mujeres fuertes, empoderadas, que no se pliegan a los estereotipos. El machismo, en sus múltiples formas, impregna la sociedad y se manifiesta en el lenguaje, en las actitudes y en la forma en que se percibe a las mujeres. Las mujeres con ambición, con voz propia, a menudo son vistas como una amenaza al orden establecido, a los roles tradicionales. La etiqueta de mujer difícil es una herramienta más para intentar silenciarlas y mantenerlas en su lugar. En el caso de Hande, creo que es importante tener en cuenta varios factores. Es una actriz exitosa, joven, talentosa, con una carrera en ascenso. Es guapísima, tiene un estilo impecable. Es normal que tenga aspiraciones, que se preocupe por su imagen, que tenga metas profesionales. ¿Es eso ser difícil? Yo creo que no. Es ser una persona completa, con intereses y ambiciones. Es una señal de independencia y seguridad en sí misma. Criticarla por ello es un reflejo de la inseguridad y el miedo a la mujer empoderada. Por otro lado, ¿qué sabemos de Kerem? Kerem es un actor carismático, con mucho talento, con una personalidad fuerte. Es un hombre que, a juzgar por sus entrevistas y apariciones públicas, parece tener las ideas claras. Es posible que, en una relación, chocaran dos personalidades fuertes. Por supuesto. Es posible que existieran diferencias, discusiones, desencuentros. Absolutamente. ¿Significa eso que Hande era difícil y Kerem la víctima? No necesariamente. Ambos son individuos con sus propias personalidades, experiencias y perspectivas. Es probable que, como cualquier pareja, hayan tenido momentos de armonía y momentos de tensión. Reducir la complejidad de una relación a una simple etiqueta es una simplificación injusta y errónea. La verdad, creo, es que la relación entre Kerem y Hande fue, simplemente, una relación. Dos personas que se enamoraron, que vivieron una historia, y que, por diversas razones, decidieron seguir caminos separados. No siempre hay un culpable ni una explicación única. Las relaciones son complejas, tienen sus altibajos, sus momentos buenos y malos. Y, a veces, simplemente, no funcionan. La vida, el crecimiento personal, las diferencias en los objetivos, las presiones externas, todos estos factores pueden influir en la dinámica de una relación. Culpar a uno de los dos es una forma de evitar la verdadera comprensión de lo sucedido. En cuanto a la etiqueta de mujer difícil, creo que es una forma de minimizar, de desprestigiar,
de tratar de controlar a una mujer que no se ajusta a los roles tradicionales. Ande, con su éxito, su independencia y su personalidad, evidentemente, incomodó a algunos. Y, lamentablemente, la etiqueta de mujer difícil fue la herramienta perfecta para tratar de descalificarla. Esta etiqueta, usada con frecuencia para desacreditar a mujeres exitosas y seguras de sí mismas, es un reflejo de la resistencia de la sociedad a aceptar a mujeres que desafían las normas establecidas. Es un intento de ponerlas en su lugar, de reducir su influencia y de perpetuar los estereotipos de género. Pero, ¿qué hay de la verdad al descubierto? Después de tanta especulación, de tanto rumor, ¿qué podemos concluir? Creo que lo más importante es esto: no podemos juzgar una relación desde afuera, basándonos en lo que dicen los medios o en las opiniones de terceros. La única verdad es la que vivieron Kerem y Hande. Y, probablemente, esa verdad nunca la sepamos por completo. Es importante recordar que solo ellos dos saben realmente lo que pasó en su relación, cuáles fueron las causas de su ruptura y cómo se sintieron en cada momento. Las especulaciones externas, por más atractivas que sean, nunca podrán reemplazar la verdad que reside en su experiencia personal. Lo que sí podemos hacer es analizar el contexto, cuestionar los estereotipos, ser críticos con la información que recibimos. Y, sobre todo, defender a las mujeres fuertes, empoderadas, que no se dejan amedrentar por las etiquetas. Es fundamental fomentar una sociedad donde la independencia, la ambición y la seguridad en sí mismas sean celebradas, y no castigadas. Defender a estas mujeres es defender la igualdad de género y el respeto a la diversidad de personalidades. En resumen, la historia de Kerem y Hande, como cualquier historia de amor, es compleja y llena de matices. El concepto de mujer difícil es un intento de encasillar y descalificar a una mujer que no se conforma con los roles tradicionales. La verdad, probablemente, la sepamos a medias. Lo importante es que aprendamos a cuestionar, a analizar y a no dejarnos llevar por los prejuicios. La reflexión y el pensamiento crítico son herramientas esenciales para entender la complejidad de las relaciones humanas y para combatir los estereotipos de género. Ahora, profundicemos un poco más en algunos aspectos que rodean la ruptura y la etiqueta de mujer difícil. ***, la presión de la fama y el impacto en la relación ***. Como mencioné anteriormente, la fama puede ser una espada de doble filo. En el caso de Kerem y Hande, el éxito de Love is in the Air les catapultó a la fama internacional. Esto significó una avalancha de atención mediática, con paparazzi persiguiéndolos, redes sociales inundadas de comentarios y expectativas por parte de los fans. Esta presión constante puede afectar la dinámica de cualquier relación, generando tensiones y dificultando la comunicación. Imaginen la dificultad de tener que lidiar con las opiniones del público sobre cada uno de sus movimientos, con la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, y con la imposibilidad de tener momentos de intimidad sin ser observados. La falta de privacidad, la necesidad de complacer a los fans y la constante exposición mediática pueden generar estrés, ansiedad y, en última instancia, afectar negativamente la relación. ***, el papel de las redes sociales ***. Las redes sociales juegan un papel fundamental en la vida de las celebridades, y en el caso de Kerem y Hande, no fue diferente. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, analizaban cada publicación, cada like y cada comentario. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de especulación y debate constante sobre su relación. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta para conectar con los fans y para promocionar sus proyectos, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación, el ciberacoso y la creación de expectativas irreales. En el caso de Hande, las redes sociales pudieron ser utilizadas para difundir rumores y para alimentar la imagen de mujer difícil, con el objetivo de desacreditarla o de influir en la opinión pública. ***, análisis de los rumores y especulaciones ***.
Es crucial analizar los rumores y especulaciones que surgieron sobre la ruptura de Kerem y Hande. La prensa turca, conocida por su sensacionalismo, no dudó en publicar información sin verificar, creando una narrativa que favorecía a uno de los dos. Los rumores sobre Hande como mujer difícil se basaban en supuestas fuentes cercanas, que, como ya mencionamos, no son confiables. Se decía que era exigente, controladora y celosa. Sin embargo, estas acusaciones carecen de pruebas concretas y se basan en estereotipos de género. Por otro lado, Kerem fue retratado como la víctima, como el hombre que sufría las consecuencias del carácter fuerte de Hande. Esta narrativa, en parte, buscaba justificar la ruptura y eximir a Kerem de cualquier responsabilidad. Es fundamental cuestionar estas narrativas y analizar los motivos que impulsaron a la prensa a construir esta imagen de la relación. ¿Quiénes se beneficiaban de esta narrativa? ¿Qué intereses estaban en juego? *** El machismo en la industria del entretenimiento turca ***. La industria del entretenimiento turca, como muchas otras industrias en el mundo, no está exenta de machismo. Las mujeres actrices a menudo enfrentan estereotipos de género, son juzgadas por su apariencia y son sometidas a una presión mayor que los hombres. En el caso de Hande, su éxito, su independencia y su personalidad fuerte pudieron ser percibidos como una amenaza al orden establecido. La etiqueta de mujer difícil fue utilizada como una herramienta para descalificarla y para tratar de controlarla. Es fundamental reconocer la presencia del machismo en la industria del entretenimiento turca y luchar contra él. Es necesario apoyar a las mujeres actrices, darles visibilidad y defender sus derechos. ***. Conclusión: la verdad es subjetiva y compleja ***. En definitiva, la verdad sobre la ruptura de Kerem y Hande es subjetiva y compleja. Es probable que nunca sepamos la verdad completa, ya que solo ellos dos conocen los detalles de su relación. Sin embargo, podemos analizar el contexto, cuestionar los estereotipos, ser críticos con la información que recibimos y defender a las mujeres fuertes y empoderadas. Es fundamental romper con los prejuicios y fomentar una sociedad donde la igualdad de género sea una realidad. ***. Reflexiones finales y llamada a la acción ***. Espero que este vídeo haya sido revelador y les haya brindado una perspectiva más amplia sobre la historia de Kerem y Hande, y sobre el concepto de mujer difícil. Recuerden, no se dejen llevar por los rumores y las especulaciones. Analicen la información con ojo crítico y cuestionen los estereotipos de género. Los invito a compartir sus pensamientos y opiniones en los comentarios. ¿Qué opinan sobre la situación de Kerem y Hande? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Creen que la etiqueta de mujer difícil es justa? No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Juntos podemos desentrañar los secretos del mundo del espectáculo y defender la verdad. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Los quiero, y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, bellezas. Chao.